Muchas gracias por participar en este primer webinar binacional a través de Zoom y para la CAPECúA, Cámara Peruana de Comercio con Ecuador, y CAMEPE. Tengo el agrado de moderar este conversatorio que es Haciendo Empresa en Tiempo de Coronavirus. Mi nombre es Luis Fernando Flores, soy gerente general de Hunter Perú. Hunter Perú es una compañía de soluciones de Internet de las Cosas para la seguridad de las personas y de los activos. Somos más conocidos por los GPS que muchos de ustedes tienen en sus autos. Bueno, el panel que vamos a presentar, tenemos a Margarita Zambrano, Carlos Gallegos, Juan Carlos Durán y Francisco Galdós. Ellos van a darnos diferentes aspectos de la realidad tanto de Ecuador como de Perú. El formato será de entrevistas y vamos a tener, como ustedes saben, abajo del Zoom tenemos preguntas y respuestas. Entonces, por favor, les pedimos que ahí escriban las preguntas para luego nosotros poder responder al final. Entonces, quisiera ya comenzar por Margarita, comentándoles un poco acerca de la experiencia de Margarita. Margarita Zambrano es socia principal de Maythaler y Zambrano Abogados, lidera la práctica profesional de la firma en materia de propiedad intelectual. Ha estado vinculada con la Cámara Ecuatoriano-Peruana por más de 15 años. Actualmente es miembro del directorio y además ha sido vicepresidenta y presidenta de CAMEPE. Estas funciones le han permitido participar en 3 visitas de Estado al Perú, en varias misiones comerciales de empresarios y trabajar en temas de interés binacional. En diciembre de 2016 recibió la distinción otorgada por la Embajada del Perú en Ecuador de mención honrosa por el valioso apoyo a la promoción y defensa del pisco en el Ecuador. Gracias, Margarita. Por favor, pasemos. A ti, Luis Fernando, muy gentil por esa presentación. Agradezco también a Capecua por invitarme a participar en este conversatorio con distinguidos empresarios ecuatorianos y peruanos. Sí, me gustaría que compartas cuál fue lo que se vivió en Ecuador, ¿no? En especial Ecuador viene ya de una situación económica complicada y encima viene lo del COVID. Guayaquil se convierte en el epicentro mundial del COVID, hasta 500 muertos al día. Las noticias eran realmente aterradoras para nosotros, ¿no? Entonces, y entiendo que tú vives en Quito, pero también en Quito han tenido sus problemas y otras partes de Ecuador. Explícanos ese contexto para que la gente pueda entender, la gente de Perú, cómo fue, qué hicieron, y por favor, tu explicación. Gracias. Bueno, lamentablemente toda esta pandemia nos tomó a todos desprevenidos. No teníamos un manual de procedimientos, no sabíamos cómo debíamos actuar. Lo que sí sabíamos era que debíamos hacerlo rápidamente y de la mejor manera. La crisis humanitaria que se vivió en Guayaquil fue realmente muy complicada, muy dolorosa. Fue la ciudad más atacada por el virus en el Ecuador. No había suficiente capacidad en el sistema de salud para enfrentar una situación tan grave como la que se vivió, y en ese sentido, pues obviamente vivimos momentos de muchísima angustia. Dolorosamente, las imágenes que vimos en la televisión o en los medios de prensa fueron reales, y pues en los meses de marzo y abril se multiplicaron los fallecimientos de las personas en Guayaquil por causa de la pandemia, pero también por enfermedades tropicales de dengue y paludismo, que además en algunos momentos confundían los síntomas de una y otra. Sin embargo, pues tuvimos lamentablemente 10.000 fallecimientos en el mes de abril, cuando el promedio mensual en Guayaquil era de 2.000. Entonces, en ese sentido, sí, debemos lamentar muchísimo lo sucedido. Sin embargo, rápidamente muchas medidas. Obviamente, de inmediato el gobierno reaccionó, y el día 16 de marzo tuvimos pues la declaratoria del estado de excepción y la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia. Se adoptaron medidas de optimización de recursos económicos para permitir la prestación de los servicios públicos. Debemos decir que pues todos estos servicios han funcionado durante la cuarentena. Sin embargo, claro, sí fue importante que el gobierno adopte también otras medidas, y por parte de las autoridades de salud, los cercos epidemiológicos, el toque de queda, se impuso una disciplina muy estricta.
Ahora bien, es lamentable que en algunas ocasiones los ciudadanos no cumplimos todas esas recomendaciones y esa normativa y entonces eso ocasionó el contagio tan grave en Guayaquil. Afortunadamente está superada pues, la situación en esta ciudad y en Quito en realidad más bien estamos ahora viviendo tal vez momentos de alguna manera más complejos, sobre todo porque pues las camas de los hospitales están llenas, las unidades de cuidados intensivos también. Sin embargo, el ministro de Salud lo ha comentado, está la situación absolutamente controlada y que no habrá ninguna persona que no tenga asistencia. Ahora bien, también quiero rescatar que en el caso de Guayaquil, bueno, del Ecuador entero, pues fue sumamente importante que desde el ámbito privado, los gremios empresariales, varios dirigentes sociales conformaron en el Comité Privado de Crisis de Guayaquil. Y esto fue lo que ayudó realmente a salir adelante en esta crisis en esta ciudad. Consiguieron donaciones nacionales de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, a quienes yo sí agradezco profundamente por su solidaridad, y pudieron movilizar recursos para dotar de equipos de protección a los médicos, conseguir medicinas, pues, y llegar además con kits alimenticios a los lugares pues más lejanos a veces de las ciudades principales, donde estaba gente con muchas necesidades. Y aquí también decir la importancia del papel que desempeñaron los empresarios ecuatorianos y pues obviamente empresas grandes, medianas, pequeñas, de todo nivel, porque lo importante fue esta unión que hemos mantenido y en este sentido, por ejemplo, empresas que no podían obviamente realizar sus actividades regulares, sin embargo, fueron tan generosos en compartir pues su talento humano, la logística, sus camiones, sus instalaciones, para poder organizar de la mejor manera las donaciones y las entregas. Esto sí debo rescatar, que vimos muchísima solidaridad en nuestro país. O sea, el gran papel que tuvo la empresa privada ayudó mucho a esto, es lo que, y es un caso de éxito, ya lo mencionan en muchos, el caso de éxito en Guayaquil y obviamente Ecuador. ¿Okay? Entonces, ya esta situación eh, está, digamos, controlada ahora. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sienten por el lado de ustedes, cómo ven el futuro? ¿Cómo ven la parte de la pandemia? Está controlada, definitivamente en Guayaquil, afortunadamente ya la situación está controlada. En Quito, como te comento, tenemos en este momento un pico de ocupación en los hospitales, sin embargo, también lo vemos controlado, lo vemos con tranquilidad, pero esto no quiere decir que bajemos la guardia, por el contrario, creo que vienen meses complicados en los que debemos ser mucho más cumplidores, debemos observar, debemos seguir todas estas recomendaciones del uso de la mascarilla, de la distancia social de 2 metros, de lavarnos las manos todo el tiempo, de tal suerte que no tengamos en ningún momento la necesidad de pues, tener más unidades de cuidados intensivos o una saturación en la red de salud pública. Entonces yo sí hago un llamamiento a todos los ciudadanos ecuatorianos y bueno, en general en el mundo, pero a los nuestros, que seamos muy cumplidores de estas instrucciones. Es la única manera para poder salir adelante. Tenemos que reactivar la economía del país. No podemos negar que esta pandemia ha afectado muchísimo al país. Lamentablemente, pues va a haber una contracción, diría yo, en la economía, porque se nota en la caída de las ventas. El Ecuador está negociando en este momento con los acreedores de bonos y con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, debemos ser mucho más cuidadosos para evitar un rebrote o un contagio masivo que pues afecte al país, ¿no? Esto también debo mencionar que los más afectados en este sentido, un tema muy sensible ha sido la pérdida de los empleos. Tenemos más de 190,000 personas que entre marzo y junio han perdido su empleo y me refiero a empleos formales, ¿no? A una cifra que podemos determinar justamente porque han dejado ya de estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que no es un consuelo, pero en Estados Unidos 42 millones han pedido su cesantía por la pérdida de empleos. Y pues bueno, a esto también debemos añadir el empleo informal. Muchas personas que trabajan en el día a día, muchas personas que su sustento diario lo generan con una venta ambulante, pues de frutas, en un mercado, en las calles, y este fue un grupo supremamente vulnerable el momento en que se declaró el estado de emergencia porque ante la restricción de circulación obviamente no podían hacer esta actividad diaria.
Afortunadamente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene un censo de aquellas personas que tienen esta actividad habitual y pues por ello fue posible atenderlos de alguna manera, proporcionarles kits alimenticios y de alguna forma apoyar, obviamente, para que ellos no vean afectado ese sustento diario, ¿no? Y entonces la entrega de alimentos y productos de primera necesidad y pues productos básicos de higiene y limpieza, en los cuales también, como reitero, estaba involucrada la empresa privada. Perfecto, muchas gracias y qué bueno que ya esté controlado. Entonces ahora como para saber con ese contexto que tú nos has contado, cómo fue la magia de Carlos Gallegos para manejar esta situación. Quiero presentar a Carlos. Carlos Gallegos es un profesional con gran experiencia en el desarrollo de personas y equipos de alto desempeño. Él trabaja en la multinacional Jambal desde el año 2000, en donde ocupó el cargo de jefe de proyectos industriales en Jambal, Perú, desarrollando su carrera hasta convertirse en CEO de Jambal Ecuador en el 2012, habiendo también sido CEO de Jambal Colombia en el 2018. Él regresa otra vez hace 8 meses a Ecuador a ser CEO. Qué menuda sorpresa de bienvenida para Carlos. Él, él también tiene estudios de diplomado en finanzas empresarial del Tecnológico de Monterrey, un MBA en Administración de Empresas y ha sido parte del CEO's Management Program y del programa de liderazgo global de Northwestern University Kellogg School of Management. Además es director de la Cámara de Industrias y Producción, fue director de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa y presidente de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriana Peruana, CAMEPE. Bueno, Carlos, muchas gracias y cuéntanos de tu regreso a Ecuador y cómo pues Jambal, una compañía con 100.000 distribuidoras, ¿no? 100.000 vendedoras, o sea, es increíble la cantidad de gente que tiene y encontrarse con esta pandemia, con esta crisis, es súper interesante que nos cuentes, ¿no? Y la magia que ustedes han hecho para otra vez equilibrar la compañía, ¿no? Por favor. Gracias, Luis Fernando. Un saludo para todos los panelistas que el día de hoy nos acompañan y también para todas las personas que están conectadas por Zoom el día de hoy. Antes de comenzar, Luis Fernando, te quisiera robar solamente 2 minutos para comentarte que no solamente estamos viviendo una pandemia a nivel de coronavirus, sino que la Sociedad Americana de Psicología ha declarado que también hoy estamos viviendo una pandemia racista. Por esto quiero solidarizarme con todas las víctimas que sufren o han sufrido algún tipo de discriminación, sin importar nuestra identidad racial, política o cualquier otra orientación. Es casi imposible para cada uno de nosotros escapar a este tipo de eventos y tenemos que tomar una posición ante ellos. Como compañía somos y siempre hemos sido inclusivos y también promovemos la diversidad. Por diversidad nos referimos a todas las características que nos hacen ser quienes somos, de nuestra personalidad, nuestro estilo de vida, nuestra etnia, nuestra edad, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro género, nuestra orientación sexual, ¿no? La inclusión significa respetar, valorar y considerar las diferentes perspectivas, estilos y necesidades de cada una de las personas. En lo personal, tomo una posición de rechazo a cualquier discriminación y, como dijo Desmond Tutu, si eres neutral ante una situación de injusticia, has escogido el lado del opresor. Entonces la primera reflexión del día de hoy es de qué lado estamos ante estas situaciones que se presentan y que están tomando cada día mayor atención de todos nosotros. Muy bien, gracias Luis Fernando, y paso a responder tu pregunta compartiendo con ustedes cómo estamos enfrentando en Jambal esta crisis y cómo proyectamos los siguientes años, estos años que ya de recuperación que ya hemos comenzado. Comienzo contándote que el grueso de los sectores y empresas nos hemos visto afectados por una crisis que ya estamos alrededor de 3 meses de confinamiento o de actividades parciales. Todavía no hemos recobrado la plena normalidad y ya creo que sumamos 3 meses en Perú, 100 días ya sobre eso y la crisis. Esto nos ha obligado a que parte de producción, venta y comercialización se vean limitados y hemos tenido que tomar medidas en medio de la crisis para poder ver cómo y sobre todo ver cómo podemos tomar aprendizajes y hacer que esta pandemia nos haya dejado cosas importantes de transformación hacia lo que nosotros vamos a enfrentar en el futuro.
Te cuento que Yambal Ecuador es una compañía que está dentro del sector de venta directa. De acuerdo a la estadística de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, al cierre del año pasado, del 2019, éramos más de 420.000 personas las que estábamos relacionadas al sector, de las cuales el 95% son mujeres emprendedoras, que generan unos ingresos alrededor del sector de venta directa de aproximadamente unos 600 millones de dólares. La industria cosmética, que es la industria donde nosotros pertenecemos como Yambal, tiene la mayor participación dentro del sector de venta directa, representando aproximadamente un 57% de las ventas del sector. El grueso del sector, sin duda, ha sido impactado por esta crisis. Para el cierre de este año, se proyecta, que le proyectaba a la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, el sector podría decrecer aproximadamente un 35% comparado con las ventas que se realizaron el año pasado. Sin embargo, el emprendimiento y la venta directa siempre han tenido un papel fundamental en contextos de crisis y serán palancas muy relevantes que debemos tener muy en cuenta para el periodo que se viene, para este periodo de recuperación. Yambal cuenta con más de 100.000 empresarias, emprendedoras, cuyos ingresos son muy representativos dentro del ingreso familiar. Y nuestro mayor compromiso como compañía, sin duda, es el bienestar y la tranquilidad de nuestra fuerza de ventas independiente, a la que venimos apoyando desde prácticamente el inicio de la crisis y también dotando de algo muy importante que es los grandes aprendizajes. Los estamos dotando de herramientas tecnológicas que puedan permitir seguir desarrollando sus emprendimientos con seguridad. Ahora, ¿cómo como compañía hemos enfrentado la crisis? ¿No? Y esto parte de los aprendizajes que siempre hemos tenido y nosotros enfocamos en la compañía que en la vida no se gana o se pierde, sino se gana o se aprende. Y como dijo Churchill, no podemos dejar que una buena crisis se vaya o se desperdicie sin haber aprendido algo de ella. Y ahí comienza todo la estrategia de la compañía, partiendo de una pregunta: ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué está pasando en esta pandemia? ¿Cuál es nuestro aprendizaje? Y acá quería sintetizar 4 aprendizajes que hemos tenido con esta pandemia, y el primero es que la crisis del COVID-19 ha sido un gran acelerador de la transformación digital. Hemos avanzado varios años en este sentido y debemos repensar ahora nuestro negocio integrando esta realidad, ¿no? Entonces la transformación digital ha avanzado a pasos agigantados y ya no podemos nosotros concebir nuestros negocios sin la integración de un pensamiento mucho más orientado hacia la parte digital. En segundo lugar, otro aprendizaje que tenemos de esta crisis es que la cima de la economía mundial ha sido tomada por las corporaciones digitales. La tecnología se ha convertido en uno de los principales drivers económicos para las empresas. Ahora vemos el incremento del valor de empresas como Microsoft, Apple, Amazon, Google, Tesla, Netflix, empresas que antes de la crisis venían creciendo y ahora con la crisis han crecido aún más. En tercer lugar, otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido es que la sociedad se ha virtualizado. El uso de plataformas virtuales como Zoom, Cisco Webex, Teams y también otras plataformas nos mantienen más comunicados que nunca. Sin duda, miren ustedes la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Estamos integrándonos 2 países, teniendo personas de diferentes lugares, unidos a través de esta plataforma de Zoom, comunicándonos, y nuestra reunión termina 9:30. A las 9:30 tendremos programadas otras reuniones, tendremos otras actividades y vamos a almorzar a la hora del almuerzo junto con nuestra familia. Entonces, el tema de la integración, de la virtualización, también es uno de los grandes aprendizajes que no debemos dejar de lado, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a cuestionar muchísimo los desplazamientos y el uso de los espacios físicos como antes los vivíamos. Te cuento ya dentro de la anécdota, una de las anécdotas o principales actividades que tomamos es que la capacitación para nuestras empresarias independientes los hacíamos alrededor de todo el país con unos centros de entrenamiento tremendamente potentes, salas de reuniones lindas, concebidas con unos diseños tremendamente bonitos, pero ahora por el confinamiento que tuvimos y con los cuales teníamos que seguir capacitando a nuestras emprendedoras, conversando con ellas, revisando sus actividades, y al momento de utilizar las plataformas virtuales hemos logrado mayor alcance, mayor confiabilidad de la información, mayor participación, y la verdad es que ya estamos pasando prácticamente la totalidad nuestro entrenamiento hacia medios virtuales y ya estamos dejando de lado la capacitación física porque hemos encontrado en la capacitación virtual unas oportunidades tremendamente positivas.
El cuarto aprendizaje que hemos tenido es que en la incertidumbre, la receta para el crecimiento la tienen las compañías que generan datos. Con ello podemos generar conocimiento y desarrollar talento. Nuestros ejercicios tradicionales de planeamiento estratégico son ahora más inciertos. Los datos, sin embargo, nos están dando tendencias de hacia dónde se mueven las cosas y como dijo Bill Gates, el éxito de los negocios es ver hacia dónde se dirige el mundo y tratar de llegar primero, ¿no? Entonces, con estos aprendizajes, con estos 4 aprendizajes que he tratado de sintetizar, porque creo que la pandemia nos ha dejado muchísimos más aprendizajes, entramos a una etapa de ya tomar acciones concretas dentro de la compañía. Y comenzamos con una parte muy sencilla, tratando de desglosar qué cosa significa la palabra crisis, ¿no? Y la palabra crisis en chino se maneja bajo 2 signos. El primer signo significa peligro y el segundo signo significa oportunidad. Entonces, de esa misma manera, dentro de la empresa, enfrentamos este momento definiendo 2 fases. La primera fase la llamamos la fase defensiva, para enfrentar el inicio de la crisis y luego aplicar una segunda fase con medidas ofensivas. La primera fase fueron las primeras semanas, donde fueron completamente defensivas, fue un durísimo de administrar, de comunicar, de mirar las nuevas proyecciones, de cuestionarnos absolutamente todo. Te cuestionas gastos, inversiones, proyectos, redefines la compañía, pero principalmente redefines hacia dónde quieres ir. En la etapa defensiva vuelves a hacer tus proyecciones de venta, ver qué pasará este año, qué pasará el próximo año, cómo cambiará el consumo y con ello redefines tu rumbo. Lo que sí teníamos claro en este proceso de incertidumbre era que íbamos a seguir apoyando a nuestras empresarias como primera prioridad. Vamos a apostar a toda la parte tecnológica y también a los productos nuevos. Entonces, esos 3 puntos no los íbamos a frenar bajo ninguna circunstancia. Todas las coordinaciones que hicimos en esta fase defensiva las hicimos a través de medios virtuales. Como les comenté, uno de los grandes aprendizajes es la virtualización de la sociedad. Y con estas reuniones virtuales tuvimos reuniones semanales con la participación de Janine, que es nuestra presidenta ejecutiva y representantes de prácticamente todos los países de la corporación. Ha sido también un bonito ejercicio de integración por parte de todos los países que nos ha dejado una metodología que hasta ahora, el día de hoy, ya terminada la fase defensiva, seguimos utilizando porque hemos encontrado en los medios de comunicación como el Zoom una plataforma linda para poder seguir creando estrategias conjuntamente, no solamente por una persona, sino por un conjunto de personas, buscando siempre la diversidad y los diferentes puntos de vista de cada uno de nosotros para poder enriquecer las decisiones de la compañía. Posteriormente ya a la fase defensiva empezamos a trabajar los proyectos de la etapa ofensiva y es ahí donde viene lo granular de lo que está sucediendo en Yambal, que es redefinir el negocio con un nuevo ecosistema Yambal digital, que es cómo tomamos la venta directa, nuestra venta directa clásica, en la cual tenemos más de 50 años y una experiencia larguísima de décadas de trabajar con nuestras empresarias, con un Yambal que apoya en todo momento a sus empresarias, y decidimos cómo tomamos esta venta directa y la apoyamos, no la cambiamos, la apoyamos con herramientas digitales. O sea, definitivamente no puedes ir al e-commerce porque si no irías contra tus vendedoras. Claro que sí. Entonces, la idea no era hacer un e-commerce en el cual Yambal se convierta en una tienda digital y venda directamente a clientes, sino respetar nuestro canal de venta, el canal que hemos desarrollado durante 5 décadas, como Yambal, a nivel internacional, tienes cerca de 500.000 representantes de ventas, consultoras de venta, y no íbamos a dejar de lado nunca dejar de apoyarlas. Entonces, habíamos desarrollado herramientas digitales ya avanzadas y estábamos caminando hacia la digitalización, pero esta iba bastante lenta. Hacer cambios cuando uno está cómodo no es fácil. Así que en estos 2 meses, en estos 3 meses últimos, el negocio que conocía lo estamos redefiniendo totalmente con un catálogo virtual, o sea, un catálogo que complementa al catálogo físico. Ahora tenemos un catálogo físico y un catálogo digital, y dándole a la consultora las herramientas para apoyar su negocio a través de y también encargándonos ya del despacho directo de los pedidos hacia nuestro cliente final. Es decir, si yo tengo un cliente al norte de la ciudad,
al sur de la ciudad, ya no tengo que desplazarme yo llevándole los productos. Ahora le digo a Yambal que le entregue directamente a mi cliente en el norte y a mi cliente en el sur, y yo puedo hacer ahora un negocio completamente digital sin salir de mi casa, apoyado en todos los medios tecnológicos. Y obviamente una reducción de gastos muy, muy alta también, supongo, porque ya no tienes esos centros de entrenamiento, toda la parte digital, la parte de entregas también se reduce. Debe haber sido súper bueno. Sí, cuando hicimos el pase a toda la capacitación y al todo el contacto con nuestras empresarias a través de medios virtuales, sí, tuvimos ya no tenemos que utilizar los espacios físicos que antes teníamos, y hemos enfocado todos esos recursos a apoyar a nuestras empresarias independientes, porque creo que ahorita es donde tenemos que apostar sobre ellas, porque básicamente creo que si las empresas salen adelante, creo que la sociedad sale adelante, el empleo se reactiva. Margarita hablaba hace unos minutos de que acá en el Ecuador hemos perdido ya cerca de 200.000 empleos en lo que va de los últimos 3 meses. La proyección se da hasta que vamos a perder más de 500.000 empleos antes de que termine el año. Entonces, tenemos que apostar a las empresas, que son las generadoras de empleo, y a través de ellas comenzar la reactivación de todo nuestro aparato económico y de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que está muy claro, definitivamente. Y el futuro, entonces lo ves súper, súper, está clarísimo en todos estos 4 áreas que has puesto, la incertidumbre, la sociedad, ir la parte de tecnología es básica, y el data analytics que estás mencionando, lo que como va a ser una gran fuerza para ustedes para redefinir toda su estrategia. Y Después, de hecho que los nuevos productos que piensan lanzar siempre con tu nuevo ecosistema, y además el Data Analytics te va a dar mucho, creando pues productos más exitosos cada vez, ¿no? Y muy cerca a tu gente, a tu distribución. Entonces, ¿quieres comentar algo sobre esto, sobre ese futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves los crecimientos? ¿Cuándo ya vuelven otra vez al crecimiento en Ecuador, o ya sea en Yambal Internacional, ¿no? el futuro de Yambal está basado en continuar con el negocio tradicional que tenemos, y desarrollar más todo el ecosistema Yambal digital, que es el gran aprendizaje que nos ha dejado esta crisis, ¿no? Entonces, de esta crisis ha salido el ecosistema Yambal digital, que es que nuestra fuerza de ventas independiente pueda realizar todas sus actividades ahora desde su casa, y ese ha sido, creo que, una de las grandes cosas positivas que nos deja esta pandemia, y creo que la reactivación que estamos teniendo está siendo bastante, bastante positiva, y esperamos llegar a los niveles de venta pre-pandemia en el último trimestre de este año, y ojalá pueda ser antes y llevarnos una linda sorpresa. En cuanto a los productos, estos están siendo nuevamente direccionados a través de los datos que tenemos, que están mostrando un mayor crecimiento en una línea, con una de las 5 líneas que nosotros manejamos, que es la línea de higiene y cuidado personal, y lógicamente el lanzamiento de los siguientes productos van a ir más orientados hacia esta línea, que es la que mayor crecimiento está proyectando después de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Claro, supongo que con tanto el uso del Zoom, las cremas para la cara y toda esta parte se está vendiendo mucho más también. Bueno, muchas gracias. Entonces, pasemos ahora a Juan Carlos Durán. Vamos a ver, ya hemos visto el lado de Ecuador, veamos el lado de Perú. Pasemos a Juan Carlos Durán, que él es socio de Durán Abogados, él es presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Ecuatoriana, Capecúa, acá en Lima. Lleva más de 23 años vinculado al intercambio comercial peruano-ecuatoriano, y ha participado en diversas negociaciones y encuentros gubernamentales entre Perú y Ecuador, así como en la resolución de conflictos ante la comunidad andina en asuntos de comercio exterior. Entonces, Juan Carlos nos va a contar un poco la perspectiva, ¿no? Ustedes saben que en el Perú el mes de abril el PBI fue menos 40%, y se espera que el Banco Central espera menos 12.5%, otros economistas hablan, estoy hablando para el año, para cerrar el año con menos 12.5%, que sería el peor año en los últimos 100 años del Perú, ¿no? Y incluso algunos economistas como SAE, Apoyo, hablan de menos 14 y una posibilidad de menos 20. O sea, realmente esa situación, a mí me gustaría por eso escuchar a Juan Carlos que nos diga un poco, aparte de estas cifras tan sombrías, pero qué cosa positiva, qué cosa se ve en el Perú, y qué perspectiva y el contexto desde el 15
de ese fatídico 15 de marzo que nos dijeron ya no vayan a trabajar. O sea que, a ver, Juan Carlos, por favor, muchas gracias, si nos cuentas un poco el contexto. Gracias, Luis Fernando. Yo, la verdad es que siempre dudo de las estadísticas y las dudo siempre porque cada vez que hay elecciones, generalmente esas cifras verifican que lo que uno a veces recibe de información no es del todo correcto. Voy a referirme a lo más importante que creo que es la reapertura económica en el país. Desde finales de mayo se viene abriendo la economía paulatinamente de manera progresiva. Actualmente hay desde peluquerías hasta los centros comerciales, ya están abriendo, ciertamente de una manera limitada, el aforo se mantiene al 50%, hay que respetar el distanciamiento social, el ingreso no es tan rápido porque hay colas, porque a uno le mide la temperatura, pero estos protocolos hay que cumplirlos, pero lo importante es que se está moviendo la economía y, como diríamos en el mundo empresarial, podemos facturar y tener ingresos y pagar nuestras obligaciones. Ahora bien, no todo esto se aplica de una manera tan uniforme. Hay sectores, que es un gran porcentaje de ellos, que están obligados a comercializar a través del comercio electrónico. Y ese comercio electrónico representa para muchos el 2% de las ventas que ellos realizan a puerta abierta. O sea, esta área es un área, digamos, complicada y que esperemos que se dé una solución lo más rápido posible. Ahora bien, ese es el mundo formal. ¿Qué pasa en el mundo informal? Bueno, la parte informal es casi 60% de la economía, y sobre eso poco o nada a veces se puede decir porque tampoco no hay cifras, es difícil entrar en ese mercado. Lo que sí es cierto es que hay puntos ígneos, que son, por ejemplo, los mercados más populares, donde la gente se aglomera, y lo que es actualmente el gran problema en el Perú, ahorita que es noticia, es el transporte público. Ni qué hablar de lo que va a pasar con las aerolíneas, porque ahí también el problema va a estar, es que el transportista quiere poner el máximo posible de personas en sus vehículos, mientras que el Estado les está pidiendo, oye, sabes, yo quiero que pongas lo menos posible y cumplas con el distanciamiento. Lo que yo creo que va a pasar es que probablemente vaya a haber algún tipo de subsidio, pero a la larga, como siempre se ha manejado el transporte público, hablo acá de los colectiveros que te llevan de un distrito al otro, es que así como incumplen las normas básicas, y quien ha estado en Lima lo ha podido observar, de lo que es digamos, los aspectos del tránsito, estas normas, creo que con el tiempo eso se va a flexibilizar. Lo cierto es que mucho ya se ha flexibilizado. Ahora bien, quiero referirme a las medidas económicas que adoptó el Estado peruano para paliar la crisis. Bueno, se han dictado algunas normas, por ejemplo, en materia tributaria, que lo que hacen es en realidad prorrogar los pagos. Al mismo tiempo, se ha permitido liberar hasta el 25% de los fondos de pensión, hasta un máximo de $4.000. Se ha establecido este programa Reactiva, que sin duda ha inyectado liquidez al sistema, digamos, empresarial. En su primera etapa me prestaban un mes de lo que había facturado el año pasado, en esta segunda etapa me prestan 3 meses, y creo que esto va a funcionar y espero que siga funcionando. En cuanto a los aspectos laborales, que es el tema más complicado, y en realidad en el Perú el tema laboral está literalmente escrito en piedra, nada se modifica. Lo único que yo podría resaltar de lo que se flexibilizó es que podía compensar los días no trabajados contra vacaciones. Lo demás, es decir, la jornada laboral, la remuneración, todo esto estaba sujeto a negociación. Si el empleador y el trabajador no se ponían de acuerdo, simplemente las cosas se mantienen tal cual, y yo, como empresario, tengo que seguir asumiendo ese costo a pesar de que no tengo ingresos. Y en el caso que estoy 3 meses paralizado, en realidad la píldora se pone bastante amarga. Ahora bien, existen los mecanismos que son la suspensión del vínculo laboral, es decir, lo suspendo, no te pago,
y el otro mecanismo es el cese definitivo del vínculo laboral. Esos dos supuestos los recoge la ley y se aplican, entre otros, a los supuestos de fuerza mayor, casos fortuitos, donde encaja perfectamente toda esa situación del coronavirus. Lo cierto es que yo tengo que pedir autorización al Estado para que me conceda esta posibilidad de optar por la suspensión o por el cese colectivo. Lo cierto es que se han presentado 27.000 compañías solicitando la suspensión del vínculo laboral, y de esas 27.000, solamente creo, porque las estadísticas no están claras, el 2% ha sido aceptado. Con lo cual queda claro que esta no es una opción política para el actual gobierno, y en realidad para ninguno. ¿Cuál es el camino más bien que se ha regulado con mucha precisión y de una manera express? Ha sido un nuevo sistema, digamos, que va a ir paralelo, un sistema concursal. Es decir, este sistema va a ser totalmente online, digitalizado, y las empresas que estén ahorcadas, con falta de liquidez, en insolvencia, podrán someterse a este camino. Evidentemente que si la Junta de Acreedores decide la salida del mercado de la empresa, pues trabajadores y empresarios se van a quedar sin su fuente de riqueza. Ayer que conversaba justamente con Luis Fernando sobre el PBI, estoy de acuerdo, va a haber una baja terrible, pero tampoco es que se hayan caído puentes, que se hayan quemado las fábricas, o sea, la capacidad instalada, la infraestructura está ahí, y Dios quiera que esa capacidad instalada pueda lo más rápido posible reactivarse, y sobre todo se pueda disminuir esta burocracia que ha nacido y que está cada vez convirtiéndose en más grande, que es todo este cumplimiento de protocolos, y sabe Dios que otras cosas que se pueden regular para, digamos, mitigar el problema que estamos viendo con el coronavirus. Pero yo creo que la recuperación se va a dar, y más rápido de lo que pensamos, aun cuando estamos en una fase preelectoral. Ahora bien, ya como para concluir ese tema, ¿se pudo hacer las cosas mejores? Sin duda, todos somos Maradona desde la tribuna, desde el sofá de nuestras casas. Una vez que uno está en la cancha y como presidente, tomar las decisiones y tener distintos frentes, si le doy a él la autorización para que inicie actividades, me viene otro que me pide, y al mismo tiempo tengo a los periódicos y a los canales de televisión que me están bombardeando por cada persona que se muere, es un tema súper complicado. O sea que por ese lado yo pienso que uno es más sabio, obviamente, después de 3 meses de experiencia que al comienzo. Ahora bien, este balance que puede resultar ser un poco cínico, al final de cuentas hay que evaluarlo. La tasa de mortalidad del coronavirus es de 2%, y una opción era, ante esa baja tasa de mortalidad, era llevar adelante la convivencia con el coronavirus. Es decir, de una manera de autorregulación, se mantenía la economía activa, y vía autorregulación se mantenía el distanciamiento social. Al final de cuentas, hemos dado una vuelta olímpica y hemos casi regresado, no solo en el Perú, sino en el mundo, justamente a esta postura. Es decir, que nos estamos autorregulando y tenemos que convivir con el virus porque por el momento no hay cura para ello. Ahora bien, un tema que es interesante es que en todo este periodo, por lo menos en el Perú, que yo sepa, nadie ha interpuesto una demanda reclamando su libertad empresarial o personal. Es decir, estamos, no cabe duda, en un estado de emergencia donde las libertades se restringen, pero eso no implica que uno pueda ir más allá. Yo creo que durante ese periodo ha habido algunos excesos, sobre todo en la cuarentena, y ahí ha habido, que no voy a entrar en detalles, pero para futuro sí es importante tener en cuenta que uno puede también reclamarlos. Y de hecho tenemos los casos de Inglaterra y Estados Unidos donde la libertad es lo más preciado y donde también en esos ámbitos ha habido acciones por ese lado. Finalmente me voy a referir, dentro de todo lo malo y lo feo que hemos tenido que vivir, ¿hay algo bueno? Pues yo creo que sí. Me voy a referir, por ejemplo, en lo que ya lo mencionó Carlos, es a las plataformas digitales que se han creado.
Hasta hace 3 meses, y por ejemplo en el Perú hace 20 años que hay un plan para digitalizar el país, bueno, en estos últimos 3 meses hemos logrado más que 20 años. Digitalizar el sistema va a ser más eficiente, nos va a generar, evitar colas, tráfico, en fin, realmente va a ser un avance y sobre todo para países pobres como los nuestros, va a ser también una manera de acceder y de proveer educación de manera más accesible a la gente que no puede acceder a esa educación. Ahora bien, ¿vamos a tener más infraestructura en salud? Lo vamos a tener. ¿Algo más de lo que estábamos probablemente en marzo? Sin duda alguna. El teletrabajo también es otro punto. De repente, yo acuerdo con mi empleador, gano un poco menos, pero me evito estar 2 horas yendo al trabajo y 2 horas regresando y encima comiendo algún sanguchito que en realidad no me hace muy bien y como en mi casa de una manera sana. Y lo sano, que es también en lo que quiero terminar, es que estos 3 meses que tuvimos de aire puro en Lima y ver por primera vez el sol en muchos años, no hay manera de cuantificarlo. Esto ha sido tal vez uno de los temas más importantes. Y lo que también es importante tener en cuenta es que la mejor vacuna contra el coronavirus es llevar una vida sana. Esto creo que estoy dentro de un tiempo normal. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. No, y además que, como tú dices, la buena noticia es que igual el mismo Banco Central proyecta para el próximo año un crecimiento de 11.5, o sea, nos podemos recuperar de repente a fin del próximo año. Entonces, no es como tú dices, algo que va a ir cayendo, ¿no? Es al revés, o sea, vamos a ir subiendo y ese es un muy buen síntoma de la economía, hay que recuperarnos, ¿no? Ahora quiero pasar a Francisco, Francisco Galdós Anduaga. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente es gerente general de Novopan Perú y miembro del directorio del Consejo Empresarial Perú-Ecuador. Fue gerente general de CCR y de ISM Industria San Miguel viviendo en Brasil. Previamente trabajó en Coca-Cola Company, en donde ocupó cargos de creciente responsabilidad, llegando a ser gerente de operaciones de nuevos productos para Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ok, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y obviamente tú eres de los que el día 15 estaba sentado y esta noticia y de repente, ¿qué vamos a vender? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué han hecho? ¿Qué cambios han hecho? ¿Y cómo ves el futuro aquí en Novopan? Y explícanos un poco más de Novopan. No tiene nada que ver con el pan, porque mucha gente dice, no, entonces, por favor, explícalo. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, Luis Fernando. Buenos días a todos los panelistas y a todas las personas que nos están siguiendo, no solo por Zoom, sino también por YouTube. Yo quisiera, antes de entrar en materia, alojar una idea, digamos, un pensamiento de optimismo. Yo siento que sí, estamos pasando una etapa oscura, complicada, digamos, en términos económicos y de salud en nuestros países, concretamente en el Perú, donde creo que ha sido más grave incluso que en Ecuador el tema, y donde además no ha concluido todavía. Sin embargo, también es cierto, ¿no? Los peruanos, el pueblo peruano y los empresarios en particular, tenemos ya varias heridas de guerra. Hemos superado una serie de situaciones muy complicadas en el pasado, crisis, terrorismo, hiperinflación, etcétera. Y yo estoy seguro que con la ética de trabajo que nos caracteriza, con el dinamismo y creatividad del peruano, y además tomando un elemento que comentó Juan Carlos, ¿no? Nuestra infraestructura productiva está exactamente igual, nuestra fortaleza de trabajo es la misma, así que estoy seguro que vamos a saber reconstruirnos y recuperar nuestros negocios en un corto plazo. Habiendo dicho eso, y para ir bajando, digamos, a Novopan, mi presentación la quisiera hacer en 3 partes. Primero voy a empezar haciendo un resumen muy corto de las características principales de Novopan. Es una empresa que además es muy diferente a lo que explicó Carlos Gallegos, donde es una empresa B2C que va al consumidor, la nuestra es una empresa B2B, después voy a hablar un poco más. Después voy a hablar muy concretamente de las medidas que tomamos para afrontar esta crisis y finalmente quisiera cerrar con unos aprendizajes. Con respecto a Novopan, Novopan es una empresa que produce tableros aglomerados de madera recubiertos con melamina. Este producto es un insumo principal para la producción de muebles. Dentro de nuestros clientes están empresas que en su etapa final
utilizan este material para hacer las cocinas, los closets, y también, por supuesto, arquitectos y diseñadores que utilizan nuestros materiales para hacer muebles en remodelaciones de casas y construcciones de vivienda en general. Caemos, por lo tanto, en una empresa, en el subsector de acabados de construcción. Y estamos muy vinculados a justamente el sector vivienda, el subsector vivienda dentro de construcción, ¿no? En lo comercial, nosotros somos una empresa B2B, como ya mencioné, y nos apalancamos en una red de 51 distribuidores para poder atender a todo el mercado peruano. Entonces, nuestro negocio, por sus características, tiene algunos matices diferentes, en el sentido de que tenemos que trabajar muy de cerca con nuestros clientes, que a su vez son empresas, para afrontar situaciones como esta, y también, por supuesto, para garantizar el crecimiento de la compañía. ¿Cómo manejamos la crisis muy concretamente, ¿no? Yo quisiera dividir el tema de la crisis en dos etapas. El primero fue el periodo en el que estuvimos sin operar, una etapa que podríamos llamar de contención del problema, y la segunda etapa ya es la reactivación del negocio. En la primera etapa, la verdad, fue realmente una sorpresa la rapidez con la que se decretó el confinamiento de todo el Perú. Ese lunes 16 corrimos a la oficina, algunas personas, a buscar algunas cosas que nos faltaban para nuestro trabajo. Por supuesto, en ese momento nunca nos imaginamos que esto iba a durar todo el tiempo que duró, sino más bien tal vez, en el peor de los casos, un mes. Sin embargo, una de las primeras medidas de gestión que se tomaron fue formar un comité de crisis que estaba formado por, además de mi persona, por todos los gerentes de la empresa. Y en ese comité de crisis comenzamos a tomar una serie de decisiones para ver cómo enfrentar el problema. Decisiones desde las más básicas, como con qué plataforma nos íbamos a comunicar entre todos los trabajadores. Y también en equipo y con un trabajo muy sistémico, también a procesar la cantidad de información de decretos supremos, decretos ministeriales que iban saliendo y que teníamos que entender para ver cómo justamente nos iba a impactar en nuestro negocio este tipo, las decisiones que estaba tomando el gobierno, ¿no? Esa etapa, finalmente, con toda esa información, lo siguiente que hicimos fue pasar la etapa de tratar de proyectar el futuro, concretamente en términos de proyecciones de estados financieros. Por supuesto, hicimos varios escenarios. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en un escenario de trabajar casi 90 días. Pero bueno, se hicieron todos los escenarios y se tuvieron que tomar una serie de decisiones. Algunos de los escenarios contemplaban, por supuesto, algunas medidas drásticas de reducción de gastos en general de la compañía, reducirlos a su mínima expresión, de forma que se pueda garantizar un correcto flujo de caja de la compañía. Y también tuvimos que tomar en el camino la decisión de qué hacer con los salarios y con la gente. Como bien mencionaba Juan Carlos, el entorno legal daba una serie de herramientas para desvincular trabajadores o no hacerlo. En Nuevo PAN valoramos muchísimo al equipo que tenemos, nos ha tomado mucho tiempo formarlo, capacitarlo, me atrevo a decir que es el mejor equipo que hay en la industria de lo que es comercialización de tableros, y por lo tanto se primó la estabilidad laboral y tocó hacer un planteamiento a todos los trabajadores de una reducción de salarios también que nos permita como compañía afrontar esta situación de crisis. Yo siempre voy a estar agradecido al equipo de Nuevo PAN porque supieron entender la situación en la que estábamos, y el contexto legal del Perú obliga a que los trabajadores estén de acuerdo con la reducción legal de los salarios para que sea legal, cosa que sí logramos en Nuevo PAN, y lo cual habla muy bien del compromiso también que tiene el equipo con respecto a la empresa, ¿no? Esa fue una de las partes más, digamos, más duras y bueno, había que tomar decisiones. Otra característica que tuvo esta primera etapa, cuando estábamos todavía con el negocio cerrado, fue tratar a toda costa de preservar el flujo de caja, no solamente con las medidas de reducción de gastos que ya comenté, sino también buscando financiamiento bancario, para lo cual aplicamos a financiamientos regulares, así como también a financiamientos de reactiva, ¿no? En nuestro caso, por supuesto, estábamos en primer lugar y prioritariamente trabajando en conseguir el financiamiento de reactiva para Nuevo PAN. Sin embargo, también teníamos que pensar en nuestra red, porque si nosotros no nos sirve de nada conseguir el financiamiento y garantizar nuestra supervivencia si nuestra red de distribuidores tampoco no lo tiene, ¿no? Entonces,
siempre tuvimos una visión de conjunto en estas evaluaciones que hicimos en esta etapa. Y cerramos esta primera etapa con la obtención del permiso de operación para la empresa. Esto fue más o menos, sí, a mediados de mayo, fue que estuvimos en una primera, digamos, ola de empresas que obtuvo el permiso de operación, para lo cual, por supuesto, tuvimos la palanca de algunos gremios empresariales, como es Capecúa, como fue la Cámara Peruana de la Construcción, etcétera, que nos ayudaron a informarnos y a prepararnos adecuadamente para acercarnos al gobierno y estar muy bien informados también en cómo conseguir el permiso. Y de esta forma logramos conseguir el permiso de operación más o menos el 18 de mayo. Y ahí empezamos a la segunda etapa, que fue el retorno a laborar, ¿no? Y en esta segunda etapa, el primer elemento que tuvimos, sobre el cual tuvimos que tomar decisiones, fue cómo garantizar la continuidad del negocio. Y por supuesto, el primer elemento y más importante para garantizar la continuidad del negocio en un contexto de un virus en el ambiente, es cómo cuidar a la salud de nuestro equipo, que era lo más importante, ¿no? Así que coincidió esta etapa de evaluación de cómo regresar de la manera más segura. El equipo de dirección de Novopan, no solo de Perú, sino también en Ecuador, tuvimos acceso a un artículo escrito por unos científicos israelíes, donde planteaban una metodología de trabajo que nos pareció muy interesante, que consistía en separar el equipo de la empresa en dos, o sea, la empresa en dos equipos. Un equipo trabajaba un periodo de tiempo, una semana, y un equipo B que no trabajase, que se quede en cuarentena en esta semana. Entonces, si alguna persona de uno de los dos equipos tenía síntomas, en el momento, seguramente iba a ser en el momento que iba a estar en cuarentena, porque había estado expuesto en el momento en que trabaja. Entonces ya no volvía a trabajar y de esa manera preservábamos al resto del grupo donde había estado él, al no volver a trabajar, y también al tener un equipo que no estaba contagiado, garantizábamos la continuidad de la compañía. Así que esta fue otra medida que tomamos, la mantenemos hasta ahora. Todo el equipo Novopan está separado en dos equipos, en todos los niveles, desde los gerentes hasta los trabajadores de las bodegas de distribución, todos están separados, y unos vamos a la oficina una semana y los otros no, y de esa manera hemos logrado contener el nivel de contagios muy satisfactoriamente, ¿no? Ahora, en esta segunda etapa, también, volviendo a pensar siempre en nuestra red, surgió la preocupación de cómo hacemos para que también nuestra red de distribución consiga el permiso de operación, para lo cual nosotros directamente prestamos asesoría a muchos de ellos. También contratamos empresas y asesores legales que les dieron la dirección para postular y obtener su permiso de operación, y de esta manera fuimos poco a poco logrando que las ventas se vayan recuperando, ¿no? Ahora, esta segunda etapa, que creo que todavía no ha terminado, teníamos como principal preocupación cómo enfrentar el tema de la cobranza. Ante una crisis de estas dimensiones, con una caída de menos 40%, como bien describía Juan Carlos, el riesgo más grande para cualquier negocio es que se rompa la cadena de pagos, por lo que también hicimos un seguimiento a toda la cadena, a ver quiénes habían obtenido créditos de reactiva, se dieron facilidades de pago a nuestros clientes, y pusimos mucho foco en el tema de la cobranza, de forma que garanticemos el flujo de caja de la compañía. Puedo decir a estas alturas que afortunadamente hemos logrado tener un excelente nivel de recuperación de las cobranzas, de las deudas que se tenían. Nuestros clientes están recuperándose rápidamente. Tuvimos un mes de abril terrible, en el que las ventas fueron literalmente cero. Sin embargo, ya en el mes de junio estamos recuperando nuestro negocio casi a un 80%. Y soy optimista de que vamos a ser capaces de estar a fin de año, ojalá, recuperando el nivel de ventas que nos habíamos propuesto para el año 2020. Sin duda, creo que también hay mucha incertidumbre para adelante. La crisis yo creo que no ha terminado, a pesar de que todos tenemos esta sensación de que ya estamos saliendo, y quiero pensar de que así será. Existe mucho el riesgo de que haya un rebrote. Algo que hemos aprendido de esta etapa es que hay que también tener los ojos en los mercados que han tenido este problema que nosotros, ¿no? Una de las cosas que vemos que
Por ejemplo, el gobierno peruano tomaba muchas medidas que el gobierno español tomaba, porque ellos ya estaban por lo menos 30 o 45 días adelante que nosotros. Y ahora yo creo que tenemos que estar atentos a eso. Ya estamos viendo un rebrote, por ejemplo, en algunos países del Asia, y tenemos que estar mucho más preparados. La buena noticia es que ahora ya sabemos cómo reaccionar y cómo cuidarnos, así que seguramente incluso si hay un rebrote, sabemos afrontarlo, pero claramente eso podría postergar un poco la recuperación de nuestros negocios, ¿no? Con respecto a los aprendizajes, por supuesto el tema digital es un tema sobre el cual hay que trabajar muchísimo. No quiero profundizar en eso porque creo que ya han sido bastante tratados por otros expositores, pero sí quisiera subrayar el tema de los aprendizajes que nos ha dejado el tema del teletrabajo para una ciudad como Lima, que tiene casi 11 millones de habitantes y que tiene un nivel de tráfico muy complejo. El nivel de horas hombre que se gana al quedarse en la casa a trabajar le da a las personas una productividad impresionante. Puedes trabajar 2, 3 horas más. En el peor de los casos, yo diría, porque hay muchas personas que usan transporte público, que usan hasta 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del teletrabajo es algo que ha venido para quedarse y que nosotros como empresarios tenemos que ver la forma de capitalizarlo para sacar, al contrario, la mayor productividad de nuestros equipos. Otro aprendizaje que nos deja esta crisis es la revalorización de algunas de las funciones que hay en la empresa, ¿no? Cuando uno se da cuenta, sobre todo cuando uno regresa a trabajar y estás expuesto a quedarte con funciones que de pronto tú no las tenías tan valorizadas, pero te das cuenta que si, por ejemplo, si no tienes un grupo determinado de montacarguistas, tu negocio entero se para, realmente te das cuenta que hay que priorizar las cosas y revalorizar las posiciones de otra manera. Incluso a nivel de servicios públicos, ¿no? En plena crisis, en plena pandemia, hemos tenido personas que han seguido trabajando en servicios públicos, recogiendo la basura, etcétera, que yo creo que tenemos que aprender todos a darles un mayor valor a ese tipo de trabajos. El tercer aprendizaje que quisiera comentar es la importancia de tener objetivos claros. Mucho se ha hablado en esta etapa de reinversión, de reinvención de los negocios, pero también hemos visto cómo gente o muchas empresas tal vez por no tener objetivos claros, han salido completamente de sus giros, han cambiado completamente las estrategias de su compañía, y sin embargo 3 meses después estamos parados casi en el mismo punto donde empezamos, pero sin embargo ya tienen activos, tienen inversiones de cosas que no tienen nada que ver con su negocio. Entonces, si bien es bueno ser flexible, si bien es bueno saber reinventarse, yo creo que no hay que perder el foco en el largo plazo y en los objetivos que uno quiere conseguir como compañía, de forma que cualquier decisión que uno tome esté seguro que te llevan al mismo objetivo que tú te habías propuesto desde antes, ¿no es cierto? Y nada, el último aprendizaje que creo que se puede comentar es la importancia de la gestión del flujo de caja en las compañías. A veces hay empresas, como yo creo que las que estamos acá representando, que tienen un nivel de facturación muy grande y uno le pierde un poquito el foco al día a día del flujo de caja. Y ahora cuando uno ha hecho doble clic casi al día en este tipo de variables, te das cuenta que hay muchísimas oportunidades de optimización, de decisiones en el día a día, y que creo que todos los empresarios tenemos que tener este elemento incorporado en nuestra rutina, ¿no es cierto? Así que bueno, es lo que quería compartirles con respecto a la experiencia de Novopan. Ojalá que estas recomendaciones, tal vez bien prácticas, sean de utilidad para quienes nos están siguiendo. Bueno, Francisco, bueno, muchas gracias. Sí, es súper importante y creo que todos hemos mencionado a nuestra gente, nuestros colaboradores, y por eso hemos realmente visto la mejor manera de protegerlos y que pues sigan dándonos apoyo, ¿no? Porque de eso dependemos también de los distribuidores y los colaboradores. Me gustaría, bueno, tenemos el honor de que la embajadora esté participando y me encantaría invitarla a ella a cerrar este primer seminario, conversatorio virtual binacional, a la embajadora Eva García, embajadora de Ecuador en el Perú. No sé si podemos darle acceso, Juan Carlos. No se te escucha, Juan Carlos. Hola. Hola. Tenemos a Eva. ¿Cómo estás, Eva? Eva, sí, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Un saludo de la Embajada del Ecuador en Perú. Un gusto verlos, realmente que ha sido un panel extraordinario.
Me parece excelente la claridad con la que han expuesto todos. Buenos días con Juan Carlos, Carlos Augusto, Francisco, Margarita, Luis Fernando. Definitivamente que esta ha sido una dura época de aprendizaje. Creo que sus ideas y sus comentarios y sobre todo sus experiencias son valiosísimas para quienes nos escuchan. Creo que todos han tenido una excelente experiencia que podemos verla como positiva en todo lo fuerte y negativo que tuvo y que tiene la pandemia. Y creo que vale la pena resaltar esto de que estamos en un periodo de aprendizaje, que la virtualización nos conduce a tratar de simplificar, a tratar de tener agilidad, a tratar de tener siempre una visión de equipo, que es la que han manifestado todos quienes han participado, porque todos han hablado de ayuda, de solidaridad, de mantener la cadena de producción, de mantener la cadena de pagos, y temas tan importantes que ahora pasan a un primer plano, como son la salud, la buena alimentación y la comunicación sobre todo. Sí, yo les agradezco por la invitación, los felicito nuevamente y bueno, les deseo éxito con las preguntas y todo que venga en este importante panel. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias Eva, muchas gracias. Bueno, siendo ya las 10:01 y todos teniendo la agenda bastante llena, yo les agradezco y de acá saludos y todo va mejorando. Eso es lo que podemos saber. Esa es una de las conclusiones para mí y para todos, creo. Gracias. Chao.